Ahí estoy grabando. El ejercicio 9. Consideremos una economía que opera bajo competencia perfecta en el corto plazo. Los costos fijos son 10 y los costos variables son 10Q más 0,75Q cuadrado. Si el precio de la mercancía es 19, lo que pregunta el ejercicio es la cantidad que conviene ofrecer a la empresa y los beneficios realizados por la empresa. Planteamos entonces el problema de la empresa individual, que es maximizar beneficios de esta forma. Sabemos que el precio es 19, así que podemos reemplazar, o sea que es 19 por I, menos los costos variables, que son 10, bueno, pongo I en vez de Q, pero la idea es la misma, obviamente, menos 0,75 I cuadrado. Estos son los costos variables, si quieren lo pongo así para que quede claro que estamos hablando de los costos variables. Menos 10, que son los costos fijos. Lo que tenemos que hacer entonces es encontrar la condición que permite maximizar beneficios. Y sabemos que esa condición es, la condición de primer orden, quiero decir, es la condición que iguala el precio, la derivada de 19i con respecto a i es 19, el precio, iguala el costo marginal, que sabemos que el costo marginal no es otra cosa que la derivada del costo variable, medio, o coincide con el costo variable medio. O sea, esto es 10 más 1,5 por i. Perdón, no coincide con el costo variable medio. Coincide con el costo variable medio en la primera unidad. ¿Está bien? Este es el costo marginal. Este es el precio. Tenemos la condición de precio igual costo marginal. Eso nos da entonces que el valor de I es igual a 9 dividido 1,5 es 6. ¿Ok? Si hacemos la cuenta, vemos que cuando el precio es 19, los beneficios realizados por la empresa son 19, aquí anoto las condiciones de primer orden. Entonces, los beneficios realizados por la empresa son 19 igual a, 19 por 6 menos, y los costos variables son 10 por 6 más 0,75 por 36 menos 10, y esto es igual a 60, 60 más 19 por 6 es 114, si no me equivoco, 20 por 6 120, menos 6 114, esto es 114 menos 36 menos 3 cuartos por 36, 3 por 36, ¿cuánto es 3? Vamos a ver. 27, qué boludo. Menos 10. Y esto da
37 más 36 es 73, 114 menos 73, 41, sí, no me equivoqué. Y estos son los beneficios de la empresa. Controlo de nuevo, 114 menos 36 menos 27 menos 10. Sí. Me da 41. ¿Está claro? Ahora, uno puede preguntar, esta empresa tiene beneficios extraordinarios. ¿Qué va a pasar en el largo plazo? En el largo plazo deberían llegar empresas al mercado, porque esta empresa tiene beneficios positivos, estos beneficios positivos son beneficios extraordinarios, que van a hacer bajar el precio hasta el punto en el que el precio coincida con el costo medio. De hecho, uno podría preguntar cuál es el precio que hace coincidir, no sé por qué lo estoy escribiendo, el precio que hace coincidir, que hace que los ingresos sean cero. ¿Está bien? O sea, uno podría preguntar cuál es el P tal que estos beneficios sean cero. Y uno sabe que cuando eso es así, el precio es tal que el precio es igual al costo medio. O sea, precio igual al costo medio. Y la condición de precio igual al costo medio hace que, como en el largo plazo todos los costos son variables, recuerden que los costos fijos desaparecen, el precio igual al costo medio es tal que P es igual al costo medio, que es igual al costo variable. Al costo variable medio. Y esto es, el costo variable medio no es otra cosa que 10 más 0,75 por I. 10 más 0,75 por I. Y entonces... Perdón, bueno, aquí me trabé yo, discúlpenme. Si yo quisiera obtener el valor de I, bueno, perdón, pero no me... Perdón que no logro darme cuenta cómo despejar una variable más. Precio del costo medio. Costo medio. ¿Se entiende lo que digo? Perdón, si a alguno se le ocurre, me despeja este conundrum. Tengo que el precio es igual al costo medio, que es igual al costo variable medio, que es 10 más 0,75 I, o sea, I cuadrado dividido I es dividido por I. Pero me sigue faltando una ecuación. Bueno, disculpas. El ejercicio 10
es igual al ejercicio 9, ¿está bien? El ejercicio 10 es igual al ejercicio 9, así que no tienen ninguna dificultad. Me quedé colgado con el anterior. Debe ser, hay alguna cosa que no estoy viendo y que... en fin. El ejercicio 10 es el ejercicio 9, creo que es uno de los que tienen de tarea. El ejercicio 11 lo que trata de hacer es mostrar, digamos, no lo voy a hacer gráficamente porque puedo tardar un rato, pero indiquemos, por ejemplo, dice, acá tenemos 5 procesos, ¿no? El proceso A, B, C, D y E. El proceso A utiliza 4 unidades del factor 1 y 3 del factor 2, el proceso B 5 y 2, etcétera, etcétera. Todos son niveles de producto para producir una unidad. Lo que se pregunta es cuáles son los procesos técnicamente eficientes y cuáles son ineficientes. Por ejemplo, el proceso 1 utiliza, o A, mejor dicho, utiliza 4 unidades del factor 1 y 3 del factor 2. El proceso B utiliza más del factor 1, pero menos del factor 2. Como yo no sé, en principio, cuál es la relación entre ambos, bueno, en principio no puedo descartar ninguno de los dos. Lo mismo con el C, porque el C utiliza menos del factor 1, pero más del factor 2. Y lo mismo que el D, en principio, porque el D utiliza menos del factor 1, pero más del factor 2. Ahora, fíjense que ahora apareció el E. Y si yo comparo el E con el A y con el C, el E utiliza la misma cantidad del factor 1 que el C, pero menos del factor 2. Conclusión, el el proceso E siempre va a ser preferible al proceso C, porque puedo producir lo mismo, pero de manera más barata, porque me estoy ahorrando el costo de una unidad del factor 2. Y lo mismo si comparo el E con el A. O sea, siempre voy a poder producir lo mismo, pero me ahorro, en este caso con el A, una unidad del factor 1. Si comparo, entonces, el C con el A, elijo el C, y si comparo el C con el E, elijo el C. O sea que el A y el C, perdón, el A y el C están siempre por debajo del E. En cambio, el B, con lo cual el A y el C los puedo descartar por ineficientes. El A y el C los puedo descartar por ineficientes. En cambio, si yo comparo el B, el D con el E, siempre que uso, por ejemplo, comparo el E con el B, utilizo más del factor 1 en el B, pero menos del factor 2, y el D con respecto al E utiliza menos del factor 1, pero más del factor 2. A este punto no importa cuánto más, porque yo no puedo comparar peras con manzanas, pero, o sea, factor 1 y factor 2 no los puedo sumar, pero lo que sí sé es que si a paridad de uno tengo más del otro, voy a necesariamente tener que utilizar más del
O sea, si a paridad de 1 necesito más del otro factor, ese proceso lo puedo descartar. Eso es lo que ocurre con el proceso C y el proceso A cuando los comparo con el E. Conclusión, los procesos eficientes son el B, el D y el E. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ok. Eh, la pregunta 12 es una pregunta teórica, ya la vimos en el texto, o sea, en la clase teórica, digamos. Mostramos que si el producto marginal, digamos, lo mostramos con los costos, pero sabemos que si el producto marginal es mayor al producto medio, cuando agrego una unidad de factor, el producto total aumenta. Con lo cual, si el producto total es mayor al si el producto marginal es mayor al producto medio, cuando agrego un factor más, el producto marginal sigue estando por encima del promedio, el promedio tiene que aumentar. Ergo, el producto medio va a ser creciente. Si yo agrego algo que es mayor a la media, y eso pasa cuando el producto marginal está por encima del promedio, la media va a aumentar. ¿Qué dice el ejercicio 13? Y este es el último ejercicio. Considera una empresa que combina dos factores de acuerdo con la función de producción. F de x1, x2 es x2 sobre 1 más x2 por x1. Y pregunta, ¿qué cantidad de input es necesaria para que una unidad del input, qué cantidad del input 2 es necesaria para que una unidad del input 1 se pueda transformar en 0,8 unidades de output? Entonces, nosotros queremos que f de x1, x2 sea igual a 0,8, porque nos dice eso, pero además queremos utilizar una unidad del input 1, y la pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el valor del input 2. Si esto es cierto, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar aquí por los valores que nos dice la función de producción. Donde sabemos que x1 es igual a 1. Esto lo que implica es que 1 más x2 por 0,8 es igual a x2. O sea, 0,8 es igual a 0,8, si no me estoy equivocando, 0,8 más 0,8 por x2 es igual a x2. O sea, 0,2 x2
0,8 es igual a 0,2 x2. No, sí, está bien. Y eso hace que x2 sea igual a 4. ¿Está bien? Y después dice, demuestre que el plan de producción que utiliza 2 unidades del primer input, y 1 unidad del segundo, permite producir una unidad, o sea, es factible significa permite producir una unidad de output. O sea, ¿vale esto? Nos preguntamos. Y bueno, en realidad, si fuera factible significa que sea mayor a 1, si al menos permite producir una unidad. ¿Cuánto es f de 2,1? Y sabemos que f de 2,1 es, si voy a la función de producción, la función de producción es esto por x1. ¿Y esto a qué es igual? A 2 dividido, no, perdón, 1 dividido 1 más 1, o sea, 1 dividido 2, por 2, que es igual, obviamente, a 1. O sea que efectivamente, la producción de utilizando 2 unidades del factor 1 y 1 unidad del factor 2, permite al menos, en este caso exactamente, producir 1 unidad del factor 1. El último ejercicio que queda, bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? El último ejercicio que queda es un ejercicio más teórico, digamos, más de, sí, que dice, una consultora local compró un programa informático por valor de 10.000 pesos. Tras detectar algunos errores en el programa, el fabricante del software ofreció solucionarlos por un precio de 2.000 pesos. La consultora encontró otro programa sin errores de otro fabricante por 6.000 pesos. Debería comprar TMB, que es la fábrica, la empresa, el programa del segundo fabricante. Este ejercicio es bastante trivial. Lo que quiere que examinemos es la relación entre costos fijos y sin costos fijos. ¿Cómo toma la decisión la empresa? La consultora ya gastó 10.000 pesos. Y entonces, ¿cuáles son sus variables o cuáles son sus variables relevantes, sus variables decisorias relevantes? Bueno, si ella arregla el programa porque se le rompió, tiene que pagar 2.000 pesos. Si compra otro nuevo, tiene que pagar 6.000. Entonces uno podría pensar, bueno, comparo 6.000 contra 10.000 y me conviene comprar uno nuevo. Porque antes gasté 10.000, lo arreglo, gasto 12.000, en total estoy gastando, si lo arreglo, digamos, si lo arreglo, gasto 12.000. Si compro uno nuevo, gasto 6.000. Ahora, ¿cuál es el error de este razonamiento? ¿A quién se le...? Digo, así ¿no? Hablan un poquito y los escucho. Creo que Dice que ya compró.
Y entonces, Si ya compró uno de 10.000 y va a comprar otro de 6.000, va a gastar 16.000. exactamente, exactamente. Si uno tiene que tener en cuenta el costo fijo, que ya lo tiene, o el costo hundido, si quieren, para ponerle un nombre más coloquial, de haber gastado ya los 10.000. La comparación relevante no es 12.000 contra 6.000, sino como decía Brian, es 12.000 contra 16.000. Y entonces, en este caso, a la empresa le conviene obviamente arreglar el producto y no comprar uno nuevo. ¿Está bien? Pero porque hay que tener en cuenta lo que estos 10.000 son un costo fijo o un costo hundido, como quieran llamarlo. Bueno, con esto quedamos. El error aquí es que lo que hay que obtener es la curva de oferta de largo plazo de la empresa. Y para obtener la curva de largo plazo de la empresa tenemos que minimizar los costos. Dejémoslo aquí. Digo, no hace falta que ahondemos en eso. Después, para el que quiera las dudas, yo se las respondo la clase que viene, pero digo, lo voy a hacer, pero no para complicarles la vida. Disculpas por el tare. El típico ejercicio es el que hicimos al inicio, el ejercicio 9. Los demás son ejercicios más teóricos. Pero fíjense que acá los beneficios podrían dar negativos, y en ese caso, si los beneficios dieran negativos, podrían pasar dos cosas. Que el precio sea menor al costo variable medio, en ese caso la empresa no produce, y que los beneficios sean negativos, pero que el precio sea mayor al costo variable medio. Si el precio es mayor al costo variable medio, pero los beneficios son negativos, la empresa produce, pero a largo plazo se va. ¿Está bien? Si los beneficios son positivos, la empresa produce, obviamente, y a largo plazo vienen empresas. Es decir, este ejercicio, a este ejercicio hay que resolverlo así. Para no dejarlo. Si el precio es igual al costo medio, ¿está bien? Porque sabemos que a largo plazo el precio es igual al costo medio, y que coincide con el costo variable medio, lo que sabemos es que, dada la cantidad producida, el precio va a tener que ser acorde para permitir cubrir exactamente los costos variables medios. Entonces, si yo sé que el mercado demanda 10 unidades, por ejemplo, P va a ser igual a 10 más 0,75 por 10. O sea, 10 más 7,5 va a ser igual a 17,5. ¿Se entiende? O sea, lo que sabemos es que a largo plazo el precio tiene que cubrir el costo medio de las cantidades que yo quiera producir. Pero las cantidades que yo quiero producir a priori no las sé, me las determina la demanda. Acuérdense el gráfico que vimos. Aquí, las cantidades las determina la demanda. Si yo conociera la función de demanda, yo puedo determinar cuál va a ser la cantidad que va a producir el mercado y a qué precio lo va a producir. ¿Está bien? Si yo tengo una función de demanda, por ejemplo, si la función de demanda fuera, no sé, 10 menos P por I, eh, si la función de demanda fuera la función de demanda inversa, ¿está bien? P igual a, no sé, 10 menos 0,5i, ¿está bien? Bueno, yo puedo, igualando el precio
puede ser que dé un precio cualunque porque igualando esta función 10 menos 0,5i, 10 menos 0,5i. Profe, disculpe, se quedó la diapositiva, no vemos Word. Perdón. Voy de nuevo entonces. Supongan que el precio fuera, que la función de demanda, yo les doy la función de demanda, 10 menos 0,5i. Lo que yo sé es que el precio tiene que ser igual a 10 más 0,75i. De aquí, yo lo que voy a obtener es que esto se cancela con esto se cancela con esto. Yo voy a, bueno, justo en este caso, vamos a poner que sea 15. De aquí sacamos que I es igual a 5 dividido 0,25. 5 dividido, esta es la función de demanda, 5 sobre 0,25. 5 sobre 0,25 es como 5 por 4, o sea que I es igual a 20. ¿Está bien? Si es igual a 20, yo sé que el precio va a ser, voy a la función de costo medio, yo sé que el precio tiene que coincidir con el costo medio. Y entonces, P igual a 10 más 0,75 y es igual a 10 más 0,75 por 20 es igual a 10 más 15, o sea 25. El precio es 25, en este caso. ¿Está bien? Pero bueno, no era un ejercicio que estaba en la guía, es un ejercicio que se me ocurrió acaso, así que no le den pelotas, no quería dejar de responder. Si no tienen más preguntas, si tienen alguna pregunta, me la hacen. Y si no, nos vemos la semana que viene. Lo que va a entrar en el primer examen es hasta aquí. El examen es en 2 semanas. En el primer examen vamos a ver hasta aquí. Tiene una guía de ejercicios para hacer, pero el examen entra hasta aquí. La semana que viene vamos a empezar a ver algunas cosas de competencia imperfecta, pero no entran para el examen. Y les contaré un poco cómo va a ser el examen. ¿Está bien? Pero si no tienen dudas, no del examen, de cómo va a ser, etc., todavía no me pregunten. De la clase de hoy terminamos. Pero si tienen dudas, por favor. Ok, bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene a las 4. Les mando un abrazo a todos. Buen fin de. Profe. Bueno, buena semana. Hasta luego.